El ministro de Justicia de la provincia de Santa Fe, doctor Héctor Superti, ha sido acusado directamente por Delfrade, lo escuchábamos recién. ¿Ustedes manejan la banca en este caso o estamos hablando de una ley que tiene interpretación clara? El tema por el cual nosotros sacamos un comunicado es simplemente para aclarar distorsiones que se han efectuado en torno al manual que se realizó en la órbita de la Secretaría Electoral y que fue invocado por Delfrade. Por Delfrade, sí. Ese manual, primero que fue calificado como un instrumento institucional de las elecciones, y obviamente no lo era, sino que era un manual de capacitación para el elector, lo que no significa de que no diga cosas que son ciertas, sino esa aclaración se hizo porque no fue una norma institucional, sino que fue un manual de capacitación. En segundo lugar, el artículo... Perdón, ministro, ¿el manual dice que es el 3% de los votos emitidos? El manual dice lo que dice la ley. Nosotros tenemos elecciones primarias para decidir candidatos, y esos candidatos, que en nuestro caso fueron elegidos el 22 de mayo, luego compiten en la elección general que fuera del 24 de julio. La ley de primarias reglamenta que para poder acceder a ser candidato uno tiene que tener un piso que es el 3% de los votos válidos emitidos, que es lo que dice el manual referido a las primarias. A las primarias. Y eso es lo que se cita y que Delfrade invoca. Y lo que nosotros hemos dicho es lo que dice el manual, que dice la ley, es para las primarias. Resulta que ahora estamos en presencia de la general. Y aquí la pregunta es si para la general, que ya no tiene que ver con el artículo 9 de la ley de primarias, también se necesita o no un piso. Y como ocurre siempre en temas jurídicos, hay interpretaciones diversas. Usted lo escuchaba al doctor Cuyen dando una interpretación, yo he escuchado ayer otras interpretaciones, y lo que hemos dicho nosotros, que el Poder Ejecutivo no tiene competencia para expedirse en qué ocurre sobre el piso o no piso y cuál es el piso en la general, sino que eso es competencia del Tribunal Electoral. Ahora, y doctor, que por respeto a la división de poderes, nosotros no vamos a opinar. Pero yo le hago una pregunta. La ley que impuso la boleta única, ¿no dejó un vacío allí? Porque dice, se deroga lo anterior en una parte, y no queda claro si lo que se deroga también es esta ley del 83. Esta es la situación que también plantea el Todas conflicto. las interpretaciones normativas para ver cuál es la norma aplicable a la general es un tema que lo tendrá que resolver el Tribunal Electoral. Obviamente yo tengo mi propia interpretación, pero por el lugar, no la voy a decir, por respeto a la división de poderes. Bien. Y se quejan de falta de transparencia, y yo lo que hago es tributar a la transparencia, no opinar, y además van a tener que esperar también, porque surge de las normas aplicables, el resultado del escrutinio definitivo, claro. Porque el escrutinio provisional no es el que tiene valor legal. Por lo tanto, lo único que hemos hecho nosotros es aclarar temas que fueron distorsionados. El manual dice lo que dice la ley para las primarias, es un manual donde en la parte de atrás están las autoridades, pero que fue hecho por el CIPEC y figuran los autores. Bien. Y nosotros no opinamos porque es competencia del Tribunal Electoral. O sea que cuando defina el tribunal ahí recién y después del escrutinio definitivo y a partir de la definición del Tribunal Electoral se va a saber si entra Carlos Delfrade o entra el séptimo candidato de Pro Federal. Así es. Definitivamente lo define el tribunal. Ministro, en lo demás... Sí. ¿Cuánto puede llevar esto, la definición del tribunal, el escrutinio definitivo? Vamos por parte. El escrutinio definitivo más o menos se calcula, todo depende de la cantidad o no de cuestiones que aparezcan, una semana, 10 días. Bien. Ministro, lo cambiamos no tanto de tema porque seguimos hablando de la boleta única, una evaluación del mismo. Hay una frase que le adjudica a usted Bonfatti, dice, la boleta única es una Ferrari. Tenemos una Ferrari, pero andamos por unas calles de tierra por la constitución que tiene Santa Fe. ¿Un poco es así? Claro, nosotros hemos tenido varios autos modernos en Santa Fe, como la Defensoría del Pueblo, el Consejo de la Magistratura, las leyes que organizan la reforma procesal penal y ahora la boleta única, y presentan algunas dificultades y le queremos echar la culpa a estas instituciones, y el problema, y haciendo ahí sí el ejemplo, es que son autos modernos que andan en calles muy viejas. Entonces, el problema no es criticar estas instituciones nuevas, estos autos modernos, sino pavimentar las calles viejas y reformar la Constitución. Fíjese usted que este problema de que quien ganó
el Poder Ejecutivo luego va a tener una importante pérdida en la legislatura en cuanto a la mayoría automática, no es un problema de la boleta única, es un problema de que la Constitución, claro, hecha en otro contexto político hace 50 años, le da una mayoría automática al que gana por un voto. Para asegurar la gobernabilidad. Pero en aquel momento, era en aquel contexto. Claro, ahora, si usted... Esto permite muchos análisis, ¿no? Inclusive en aquel momento era una la realidad, hoy es otra. Inclusive fíjese que hoy, al tener primarias abiertas, simultáneas, obligatorias y al estar muy impuesta la idea de frentes, el propio frente ganador tiene dentro de sí distintos sectores y yo no sé hasta qué punto y en el tiempo se va a mantener una unidad o no, claro, van a aparecer distintos bloques, y esa idea de unidad no sé si va a permanecer durante mucho tiempo. Y por otra parte, nosotros en la experiencia, en estos años de gestión, hemos visto de que es posible, aún con un Senado notablemente en minoría, se han logrado sacar leyes sumamente importantes, como todas las que tienen que ver con la reforma de la justicia. Las 4 o 5 leyes de la reforma procesal penal, que han sido leyes... La oposición dice que lo único que no votó fue la modificación tributaria. Bueno, y algunas leyes. Y teniendo mayoría automática en diputados, no pudimos sacar la reforma tributaria. Claro. Y sin la mayoría en el Senado salió la ley de mediación, a pesar de los lobbies que se hicieron por algunos sectores, como fueron las cajas y algún colegio de abogados, que dicho sea de paso, después nos sentamos a trabajar y vamos a sacar una reglamentación consensuada, la ley de pequeñas causas. Es decir, tenemos que ir madurando en esto, ¿no?, de trabajar en democracia y los poderes, fundamentalmente ejecutivo y legislativo, ir logrando consensos.